31 de agosto del año 2022. Los operadores políticos, tanto de derecha, centro y de izquierda, asumen que la gente es tonta. Ellos parten de la base que la gente es tonta y que por lo tanto, si en los medios de comunicación aparece una persona del apruebo, por ejemplo Boric, con el cierre abajo, cometiendo errores a nivel diplomático, diciendo alguna situación incorrecta, los operadores políticos piensan entonces que la gente es tonta y en base a eso va a votar rechazo. A su vez, los operadores políticos parten de la base que la gente es tonta y que por lo tanto si ven a una persona por el rechazo, algún derechista, por ejemplo, u otra persona por el rechazo, porque sabemos que por el rechazo no está solamente la derecha, que comete algún hecho grave, como por ejemplo golpear a otro, que es una situación grave, incluso que podría revestir caracteres de delito penal, ellos parten de la base que la gente es tonta y por lo tanto la gente va a votar apruebo. Claramente, los operadores políticos de derecha, centro, izquierda desprecian al pueblo, porque parten de la base que la gente es tonta y que por lo tanto la gente no entiende, según ellos, que el 4 de septiembre del 2022 lo que vamos a decidir en rigor no es si Boric es un buen presidente o no, no es si Gonzalo de la Carrera es culpable de algún delito penal de lesiones, no se va a decidir sobre eso. El 4 de septiembre del año 2022 lo que vamos a decidir en el plebiscito es si aprobamos o rechazamos la propuesta de constitución presentada por los 154 exconvencionales. La clase política mira en menos al pueblo. Creen que los pueden programar vía medios de comunicación social masivos como la televisión y que pueden influir en ellos de esa manera como si las personas fuesen tontas. Los operadores políticos de todos los colores creen, los operadores políticos de Apruebo Dignidad creen que la gente es tonta y que por lo tanto, si aparece una entrevista sobre Boric, por ejemplo, en un diario importante, como por ejemplo el New York Times o cualquier otro, los operadores políticos creen que la gente es tonta y que si aparece Boric en un diario internacional o extranjero, la gente va a votar apruebo. Pero en realidad, y quiero decírselos con toda honestidad, la honestidad que siempre yo he ejercido con respecto a las demás personas, es que yo pienso francamente que las personas en Chile no somos tontas, sino que tenemos la posibilidad de tomar una decisión de manera inteligente. El 4 de septiembre del 2022 tenemos que tomar una decisión inteligente en relación con la propuesta de constitución. Es decir, mirar si tiene mérito, si no tiene mérito este texto, si este texto satisface o no las necesidades de la gente, si este texto es un peligro o no, si es destructivo o no, si la plurinacionalidad es algo bueno o es algo malo para nosotros, si la idea que hayan instituciones similares a las dictaduras de Venezuela es algo bueno o algo malo, si es correcto o incorrecto que se haya copiado en lo plurinacional a la Constitución de Bolivia. Esas son las preguntas que nos tenemos que formular para el 4 de septiembre del 2022. Ahora bien, me parece a mí que es completamente claro que es importante que ustedes tengan información sobre cuestiones de tipo político-jurídicas que son relevantes en el contexto del proceso constitucional que se ha llevado a cabo en Chile. Entonces, este planteamiento que yo les voy a hacer acá sobre si Boric es golpista o no, es para los efectos de que las personas tengan una mayor información sobre lo que rodeó el proceso, entre comillas, constitucional que se ha estado viviendo en Chile en los últimos años. Me parece a mí que ustedes tienen derecho a saber. Tienen derecho a saber. Y esto refleja por qué
la propuesta de constitución, lejos de dar soluciones, lo que va a hacer es generar más conflicto. Y por eso yo voy a votar rechazo sin ninguna duda, porque tengo claro los efectos perversos, negativos que va a producir este texto, porque fue elaborado por una mayoría de exconvencionales que lamentablemente presentan ciertas características personales, los autores de la obra, que sería este texto, que se plasman en esta obra. Ideas divisorias, ideas que son violentas, ideas que son destructivas del país. Uno puede preguntarse, ¿es Boric golpista y esto por qué? Porque hace unos días atrás, Sergio Mico, que formó parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestó públicamente que durante el estallido social del 2019, que dio origen a este tema constitucional, al proceso constitucional, él da fe, manifiesta que el Partido Comunista lo que deseaba hacer en octubre del año 2019 era un golpe de Estado. El Partido Comunista, dice Sergio Mico, lo que quería hacer en octubre del año 2019 era tomarse el poder del Palacio de la Moneda. Y manifiesta incluso que él fue forzado a hacer declaraciones desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra el presidente existente en ese momento, que era Piñera. Ustedes saben que el Partido Comunista forma parte de aquellos exconvencionales que hacen la propuesta de texto constitucional. Sabemos que el Partido Comunista es uno de los partidos políticos que sustenta el gobierno de Boric. Sabemos que el Partido Comunista integra junto al Frente Amplio el denominado conglomerado político Apruebo Dignidad, que es el que llama a votar apruebo a este texto constitucional, que esta propuesta de texto constitucional. Entonces es totalmente relevante dilucidar si realmente Boric es golpista o no. E incluso el alcalde Carter manifestó en la televisión hace unos días atrás que Boric era golpista. Pero analicemos esta situación. Analicemos con inteligencia, con calma, qué significa el golpismo. ¿Qué significa el golpismo? Los golpes de Estado, técnicamente, son actos de fuerza, de irrupción de fuerza. Matonaje, fuerza bruta, fuerza moral, que se hace con la finalidad de desestabilizar los gobiernos democráticos. Repito la idea. Los golpes de Estado técnicamente son irrupción de fuerza bruta, actos de fuerza bruta, que van unidos a la idea de desestabilizar un determinado gobierno. Se asume técnicamente que el gobierno es democrático, elegido democráticamente. Nosotros sabemos que en Chile en rigor no hay democracia. En Chile no gobierna el pueblo. Sin embargo, se habla en Chile de democracia por el solo hecho de que hay una elección de presidente de la República. Aunque sabemos el sistema electoral no es democrático, no es igualitario, es completamente discriminatorio contra los independientes y las independientes. Y sin embargo se habla técnicamente de gobiernos democráticos. Entonces, los golpes de Estado son actos de fuerza con la finalidad de desestabilizar un gobierno que ha sido elegido o una autoridad que ha sido elegida democráticamente por el pueblo o democráticamente por un grupo de personas. Y es característico de los golpes de Estado, atención, que los golpistas firmen acuerdos de cocina, concertaciones en el fondo, firmen acuerdos de voluntades al margen de la institucionalidad. Es decir, es propio de los golpes de Estado, de estos actos de violencia para desestabilizar el poder democrático, a las autoridades y poder sacarlas del poder y colocar otras, a los golpistas obviamente,
Es propio de los golpes de Estado, técnicamente, que se firmen acuerdos por fuera de la institucionalidad. Es decir, acuerdos que son contrarios a la Constitución y a las leyes. Entonces yo les voy a dar información, que es información pública. Les voy a exhibir documentos que son públicos, firmados por personas y de carácter público, y que sin embargo no han sido revelados a la sociedad chilena, y por lo tanto yo se los voy a mostrar hoy día como información que es completamente inédita desde el punto de vista de su publicidad. Boric es golpista y les voy a demostrar con documentos y firmas del propio Boric en documentos esa realidad. Así como Boric apoyó políticamente el estallido social del año 2019, que todos sabemos lo que ocurrió en el estallido social, hubo actos de fuerza, hubo violencia en las calles en todo Chile, vimos el incendio de las estaciones de metro acá en la región metropolitana, vimos que ocurrieron saqueos de locales comerciales y vandalismo, etc. Ya Boric lo hizo antes. Ya Boric apoyó una especie de golpe de Estado, una irrupción de fuerza bruta para desestabilizar en el año 2009 a las autoridades elegidas democráticamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Vamos a analizar a continuación que opera en el comportamiento de Boric el mismo modus operandi en el año 2009 en la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en el año 2019, 10 años después, en el estallido social. En el 2009 se produce la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que consistió en actos de fuerza. Se tomaron la facultad, sacaron prácticamente a patada a los profesores, sacaron a la fuerza al decano de la época y había sido elegido democráticamente. Esto lo hicieron los estudiantes y profesores que apoyaron a los estudiantes, profesores disidentes al decano que apoyaron la toma. No fueron solo Boric y sus compañeros de curso, sino que fue Boric colocado por la Concertación con el apoyo de operadores políticos de la Concertación, muchos de ellos que eran académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El año 2009 hubo funa a profesores del claustro académico, matonaje de alumnos en contra de profesores y de alumnos, y el uso de la prensa nacional. Aquí hubo todo un uso del diario El Mercurio, del diario La Tercera, de las últimas noticias y todos los demás diarios, creo que también El Mostrador, estuvieron todos involucrados aquí, en esto. Piensen ustedes detrás de Boric, uno de ellos apuntalando ahí a Enrique Correa, Mapu, demócrata cristiano, que tiene una empresa de comunicaciones, de lobby, de influencia, y que tiene contacto con toda la prensa, incluido el diario El Mercurio. ¿Quiénes apoyaron esta toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el año 2009? Michelle Bachelet, presidenta de la República en la época. Víctor Pérez Vera, rector de la Universidad de Chile. Paulina Veloso, que era la representante de la presidenta Bachelet ante la universidad. Paulina Veloso también fue ministra de Bachelet, pero la tuvo que sacar porque tuvo conflicto. Y Paulina Veloso es la mamá de Nicolás Grau, el ministro de Economía designado por Boric, y que ya se sabe, poco sabe de economía. Fernando Atria, conocido porque primero fue operador político vinculado a la derecha chilena y luego a la democracia cristiana, luego al Partido Socialista, del cual pretendió ser candidato presidencial, actualmente del Frente Amplio, uno de los padrinos políticos de Boric, exconvencional, involucrado en un caso de una empresa sueca que envió tóxicos al norte del país que produjo la muerte de personas en poblaciones donde se construyeron viviendas sociales. Atria, el mismo que hablaba de lograr las cosas por las buenas o por las malas. Luis Ortiz Quiroga, abogado vinculado a la democracia cristiana,
abogado amigo de Sebastián Piñera, abogado de Paul Schaeffer, abogado de Caradima, Davor Harasic, integrante en su momento del Consejo de Defensa del Estado, abogado de los dueños de la empresa Penta, en uno de los casos de corrupción política con ribetes de carácter penal. Alfredo Echeverry, penalista, pariente de Gonzalo Winter, que apoya a Pro Dignidad, amigo de Boric y diputado. Cristian Maturana, abogado y vinculado a Entel. Enrique Barrios Burie, abogado vinculado a la derecha y una gran cantidad de empresas importantes del país, como el Mercurio, como la Papelera. Antonio Bascuñán Valdés, la misma situación, abogado también vinculados a grandes empresas. María Inés Horvis, la misma situación. Gabriel Boric como estudiante, con el apoyo de todas las personas que estoy mencionando aquí, más otras que por un tema de tiempo no están incorporados, participó como un operador político siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la toma del poder del año 2009. Sebastián Elwin, amigo de Gabriel Boric, sobrino nieto de Patricio Elwin Azócar, el expresidente. Gonzalo Winter, también conocido a Pro Dignidad y pariente de Alfredo Echeverry. Constanza Martínez, que hoy día la vemos como delegada presidencial. Ella también participó en esta actividad, que son actividades que realizan para hacer, entre comillas, carrera política. Constanza Schönhaut, la misma situación, también participó en la toma del 2009, amiga de Boric, y que actualmente la conocemos porque fue exconvencional, o sea, participó en la elaboración de la propuesta de constitución, igual que Fernando Atria. Javiera Toro también la vemos involucrada con el gobierno y en ese momento también participó en la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que fue un acto completamente antidemocrático, porque lo que se hizo fue sacar a todas las autoridades, incluyendo el decano, para colocar nuevas autoridades. La misma situación 10 años después, en el estallido social lo vimos cómo se produjeron actos de fuerza. Los golpes de Estado suponen debilidad de la autoridad competente en su momento. Hubo una debilidad del rector Víctor Pérez Vera, que aceptó realmente toda la presión de la presidenta Bachelet y de todas las demás personas que acabo de mencionar, y en el sector de los estudiantes también la colocación de Boric como un operador político de tipo estudiantil. Y también pudimos ver en el año 2019 la debilidad del gobierno de Piñera, la falta de entereza por parte de quien ejercía el cargo de presidente de la República frente a estas situaciones de violencia. Siempre en los golpes de Estado se llega a cocina, a acuerdos por fuera de la institucionalidad. Y aquí los vamos a ver a continuación. Durante el 2009 se firmaron acuerdos, es decir, mientras la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile estaba tomada por estudiantes y profesores, apoyados por Bachelet y por el rector de la universidad, paralelamente, habiendo sacado a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente, paralelamente se firmaban acuerdos ilegales, contrarios a la Constitución y las leyes. Aquí pueden observar acta de acuerdo, reunión con el rector de la Universidad de Chile, señor Víctor Pérez Vera, del jueves 28 de mayo del 2009. Este documento dice relación con los acuerdos que estaban adoptando el rector con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Aquí está clarito, firmado por Gabriel Boric Font, por Sebastián Elwin, por Branislav Marelich, que después pasó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por Víctor Pérez Vera y por Elías Jiménez. Es decir, este documento lo que hace es que la autoridad, el rector de la universidad, infringiendo la Constitución y las leyes y teniendo una situación de fuerza en la facultad, no se podía hacer clase, no se podía hacer absolutamente nada, nadie podía entrar, solo los estudiantes en toma y los profesores en toma, una situación completamente ilegal y de interrupción del servicio público de educación superior
a los estudiantes, o sea, perjudicando a los estudiantes del país, especialmente a los de regiones, el rector hacía concesiones y una serie de situaciones graves e ilegales con los estudiantes. Entre ellas, la situación de profesores. Se buscaba incorporar profesores dentro de la facultad. ¿Por qué? Porque el año 2009 se produjo el desembarco de la Concertación en la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque se sabía que la Concertación iba a perder el poder después de 17 años. Recordemos, o infórmense de esto, que la dictadura cívico-militar fue desde el año 1973 a 1990, y desde los años 90 en adelante, hasta el año 2009 aproximadamente, la Concertación gobernó sin contrapeso en Chile, con la bandera de los derechos humanos, cuando en realidad mantuvieron en la más profunda impunidad al dictador Augusto Pinochet Ugarte. Ellos lograron estar 17 años en el poder, en el gobierno. El 2009 Bachelet y compañía sabían que perdían el poder y por lo tanto desembarcaron todo el gobierno de Bachelet a la Universidad de Chile. Y para poder lograr eso tenían que intervenir los claustros. Y la forma de intervenir los claustros era mediante las tomas. Y de hecho en este caso se hizo un montaje para imputar un delito penal, pero que fue falso, al decano de la época, con la finalidad de poder inventar una excusa de poder intervenir de manera ilegal la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que además tenía un excedente de 3.000 millones de pesos. Acá está el acta de acuerdo de reunión del vicedecano Facultad de Derecho Universidad de Chile, señor Cristián Maturana. Y esto está firmado por Cristián Maturana, quien apareció también de manera ilegal, designado por el rector como si fuese vicedecano y tratando de actuar de manera ilegal como un decano subrogante en circunstancias que había decano. El decano estaba completamente vigente y sin embargo ellos irrumpieron con esto. Este documento está firmado por Cristián Maturana y además está firmado por Gabriel Boric Font, ahí está su firma, que no la puede negar, por Branislav Marelich, por Sebastián Elwin y por Elías Jiménez, o sea, los mismos de siempre. ¿Y qué es lo que buscaban? Mientras Boric a los estudiantes les mentía y les decía que él estaba haciendo todo esto de esta toma para que los estudiantes tuvieran derecho a elegir a los decanos y a los rectores, para que hubiese triestamentalidad, para que los estudiantes pudieran votar en favor de los rectores o de los decanos, de las autoridades, y todo esto inventando Boric una triestamentalidad, prometiéndole a los estudiantes una triestamentalidad para que así todos pudieran votar por las autoridades de la Universidad de Chile. Y le prometía además de que iba a mejorar la educación y bla, bla, bla. Mientras pasaba eso y les mentía a los estudiantes que le iba a dar cosas buenas a los estudiantes, la verdad de las cosas es que él negociaba con Cristián Maturana, quien asumía como ilegalmente como decano subrogante, ilegalmente porque había decano, y lo que le importaba realmente a Boric, porque fue instrumentalizado obviamente por Bachelet y compañía, era simplemente que tuvieran derechos políticos, los académicos que él quería favorecer. Aquí está clarísimo, normalizar el ejercicio de los derechos políticos según las actividades académicas efectivamente realizadas. Y pidió que se conformara una comisión integrada por profesores y por estudiantes para establecer criterios objetivos de actuación en esta materia. Es decir, el negociado que se hizo aquí por Boric y compañía y por Bachelet, el rector, y en este caso Cristián Maturana, que figura firmando esto, por la facultad y todo esto de manera ilegal, era ver la forma que entraran académicos nuevos
al claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sus amigos, la gente, sus partidarios, gente de la Concertación, que perdían sus sueldos millonarios en el gobierno de Bachelet porque sabían que había altas posibilidades que ganara Piñera como presidente de la República en su primer periodo. Luego se establece acuerdos entre Cristian Maturana y los estudiantes del 2 de junio del año 2009. Y aquí pueden ver que en este documento firma Cristian Maturana, firma Gabriel Boric Font, firma Sebastián Elwin, firma Elías Jiménez. Y en este documento se establece una intervención en las comisiones de calificación, evaluación y de concurso. Les explico qué significa esto. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los académicos somos funcionarios. Para poder entrar a ser académico se requiere ingresar por concurso y ganar un concurso público. Para poder subir y promocionarnos a ir a una mejor jerarquía académica tenemos que evaluarnos. Y para saber si podemos continuar o no como académicos nos tienen que calificar. ¿Saben lo que hicieron estas personas? Intervinieron las comisiones de calificación, evaluación y concurso para controlar quién entraba a la facultad, para controlar quiénes podían subir de jerarquía, para controlar qué personas se mantenían en la facultad y qué personas podían ser sacadas de la facultad. Lo único que les importaba realmente era eso. No hay ninguna ocupación sobre el tema estudiantil. Los estudiantes fueron completamente engañados en esta situación. ¿No les parece conocido el tema? Igual que ahora, que los engañan con la condonación del CAE y no pasa absolutamente nada. Y los engañan con la gratuidad en la educación superior y no pasa absolutamente nada. El 4 de junio del 2009 firma Cristian Maturana una carta que le envía al rector Víctor Pérez Vera donde presenta su renuncia. Es el vicedecano que ha durado menos tiempo probablemente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile porque tuvo que reconocer que el decano de la época seguía vigente. Todo lo que hizo Maturana fue realmente contrario a la Constitución y las leyes. Pero aquí Maturana le pide al rector que todos los acuerdos adoptados antes, dice, adjunto a la presente las diversas actas de acuerdo, o sea, todas las cocinas que aparecen firmadas por Boric, que se han suscrito por los alumnos, o sea, operadores políticos, y el señor rector, y por mí como decano subrogante, en circunstancias que nunca fue decano subrogante, para los efectos superar los problemas de la Facultad de Derecho, problemas que crearon ellos mismos, los que deben ser implementados dentro de la normativa vigente. Para que ustedes sepan, como consecuencia de este golpe de Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, obligaron a renunciar al decano de la época y colocaron a Luis Ortiz Quiroga, quien administró los 3.000 millones de pesos que existían en excedente. El año 2019, a propósito del estallido social, pasó exactamente lo mismo. Los operadores políticos firmaron acuerdos por fuera de la institucionalidad. Y ese acuerdo por fuera de la institucionalidad fue el Pacto por la Paz y Nueva Constitución. Porque el Pacto por la Paz y Nueva Constitución, de acuerdo a su propio texto, fue firmado por partidos políticos. Aquí dice, ante la grave crisis y social del país, atendiendo a la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia el presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado lo siguiente. Y resulta que legalmente, los partidos no son la institucionalidad para haber resuelto esta problemática, sino que los partidos no son los autorizados legalmente para realmente haber hecho esto, sino que correspondía que lo hiciese en rigor el Congreso Nacional. Engañaron a la gente. Esa es la realidad. Engañaron a la gente.
En consecuencia, fíjense en lo siguiente. En el Acuerdo por la Paz y nueva Constitución, se supone que esto iba a ser firmado por partidos políticos, es decir, por los presidentes de partido. Y miren quiénes aparecen firmando esto. Aparece el presidente de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, la UDI, de Revolución Democrática, el PPD, Renovación Nacional, el Partido Liberal, Evópolis, Javier Atoro, la misma de la toma del 2009, Carlos Maldonado, el Partido Radical, y acá abajo, como cayéndose, Gabriel Boric Font, en el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, año 2019. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué estaba haciendo Gabriel Boric Font en el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución? Si él no era presidente de ningún partido político. Repito la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Gabriel Boric Font firmando el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, que era entre partidos políticos de derecha y de izquierda, si él no era presidente de ningún partido político? ¿Se dan cuenta cómo Boric es un protegido del sistema? ¿Se dan cuenta o no logran darse cuenta? ¿Se dan cuenta que la derecha lo protegió, Piñera incluido? ¿Se dan cuenta que la izquierda lo protegió? ¿Se dan cuenta que lo dejaron participar en el ex Congreso Nacional para negociar el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución? ¿Y por qué, si él no era presidente de partido? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es porque él es el operador político que acordaron la derecha y la izquierda colocar como presidente de la República que en el periodo siguiente. No, aquí alguien pregunte qué pasa con el Partido Comunes. No, Javier Atoro era la persona que participó por el Partido Comunes. Ahí está la firma de ella. Gabriel Boric Font, repito, no va por ningún partido político. Es claro la negociación de la derecha y la izquierda en orden a negociar que con el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución lo que querían, lo que siempre quisieron era que pudiera Piñera terminar su gobierno y que Boric fuera el siguiente presidente de la República del país. Por eso no es raro las fotografías donde aparece Boric con Piñera tomados de la mano. Ellos tratan en ambos casos, el 2009 y el 2019, de mostrar como que hay una salida, entre comillas, democrática al conflicto. Pero en realidad no hay nada de democracia. Todo agarrado por los partidos políticos y por los operadores políticos. En el caso de Boric ni siquiera era presidente de un partido político y lo colocaron ahí. Y lo mismo también el 2019. Ambos casos de golpes de Estado, que ustedes podrían denominar golpes de Estado blando, porque no hubo intervención de las Fuerzas Armadas y de orden, sino que en rigor fueron movimientos con gente violenta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el 2009 y el 2019 también con gente violenta, donde se le prometió a la gente, algo, un engaño. El 2009 el engaño fue un proyecto de desarrollo institucional que según Boric iba a mejorar la educación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que los estudiantes iban a haber triestamentalidad y que los estudiantes iban a poder elegir a los decanos, a los rectores, que los funcionarios también iban a poder votar, porque ustedes saben que en la Universidad de Chile los rectores y los decanos son elegidos solo por los académicos. Y en la Universidad de Chile no tienen derecho a votar, ni siquiera por representantes a nivel académico de rector y de decano. Los estudiantes no tienen derecho a votar aquello. Y los funcionarios tampoco. Entonces se les prometió mejoramiento del sistema educacional, mejorar el examen de grado, mejorar
que iba a haber triestamentalidad. Y por otro lado, de la misma forma, en el estallido social, ¿cuál fue el engaño? Que íbamos a hacer una convención constitucional y una propuesta de constitución que resultó ser una pésima propuesta de constitución. Finalmente, tanto en la toma del 2009 como en el estallido social del 2019, los operadores políticos, incluidos los golpistas, entre ellos Boric, no cumplen sus promesas. No cumplen sus promesas. Prometieron triestamentalidad. Pregúntenle ustedes a los estudiantes de la Universidad de Chile, a los funcionarios de la Universidad de Chile, si hay triestamentalidad en Chile o no en la Universidad de Chile. No hay triestamentalidad. Hasta el día de hoy los estudiantes no pueden elegir rector, no pueden elegir decano. Hasta el día de hoy en la Universidad de Chile los funcionarios públicos que trabajan en la Universidad de Chile no pueden elegir por rector, no pueden elegir decano. Les mintieron. Les mintieron. Hasta el día de hoy, ¿es gratuita la educación superior? No, les mintieron. Hasta el día de hoy, ¿mejoraron la situación de los estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? No, no mejoraron la situación de los estudiantes en la Universidad de Chile. Hay enormes problemas, enormes problemas. Solo promesas, puras mentiras e incumplimiento. El estallido social, ¿qué prometieron el grupo de Apruebo Dignidad? Que iban a poner fin a la AFP. Llevamos casi 6 meses de gobierno de Boric y no ha hecho el proyecto de ley de derogación de la AFP. No se extrañen ustedes que no las deroguen. No se extrañen ustedes que Boric aparezca diciendo en una norma, en un proyecto de ley, que la AFP pueden continuar, pero bajo otra forma jurídica. Que la AFP puede continuar, pero ya no pueden ser no pueden ser con fines de lucro. Tienen que ser sin fines de lucro. Acuérdense de mí, no las va a derogar. No las va a eliminar. Entonces engañaron a toda esa gente. No más AFP, están completamente engañados. Los problemas en la Araucanía, promesa, que iban a dialogar y resolver los problemas. ¿Y qué tenemos? Criminalización, militarización de la Araucanía y negociaciones y conversaciones entre Boric y Yaitul y compañía. Al punto que Yaitul está en el fondo diciendo, mire, se me siguen molestando, voy a develar todas las comunicaciones que he tenido con el gobierno. O sea, tenemos un gobierno que no sirve para nada. Es un desgobierno. Delincuencia. Promesa de Boric para tratar de ganar la elección como fuera. Dijo, ya así como José Antonio Kast habla en contra de la delincuencia, ya hablemos de la delincuencia. Hablemos de la delincuencia. ¿Y saben lo que ocurre? La propuesta de constitución va a generar más impunidad en la delincuencia. Y si ustedes se quieren informar, pueden escuchar los videos sobre ese tema. Otra promesa de Boric, condonar el CAE. Que iban a condonar el CAE. Y no han condonado el CAE. Y ni siquiera, obviamente la gratuidad no la han establecido, y ni siquiera han condonado el CAE. Y eso es algo que tiene que hacer el presidente de la República. Tiene que despachar un proyecto de ley para condonar el CAE y extinguir la obligación que tienen los deudores del CAE, que son estudiantes universitarios y su familia. Es el mismo modus operandi. Es el mismo modus operandi. Año 2009, año 2019. Alguien preguntaba por ahí qué opinión tengo de la ONU. Bueno, la Bachelet, que es una operadora política, ella tiene vínculos en la ONU. De hecho, la ONU la designó en un cargo ahí. Y por lo tanto, estas operaciones tienen el apoyo de los operadores políticos de la ONU. Por eso no es raro que aparezcan diarios extranjeros tratando de alabar a Boric, aunque todo el mundo en Chile ya se dio cuenta de quién es Boric. Es el mismo modus operandi, exactamente el mismo modus operandi. La situación del 2009
y la situación del 2019. Estoy muy contenta que muchas personas se hayan ingresado a escuchar esta información. La información es clarísima, son documentos firmados por Boric y por lo tanto él no puede negar su firma. No pueden ya ustedes desconocer esta realidad. Estamos frente a la decadencia de la clase política. Estamos frente a la decadencia de la clase política. Esa es la realidad. Esa es la realidad, que no están a la altura de los cargos públicos y de las altas magistraturas que tienen que ejercer. Y es tan claro esto que cuando las personas que votamos rechazo expresamos nuestras razones, que son profundas, son razones profundas, la gente del apruebo no tiene argumento. Cero argumento. Hemos llegado a ese nivel. La gente del apruebo no tiene argumentos. Y por lo tanto lo único que han hecho es simplemente dividir a la gente, generar violencia, y por lo tanto creo que es importante que ustedes sepan realmente que efectivamente Boric es golpista. Es una persona que ha tenido el mismo modus operandi de violencia, de fascismo, de imposición de una visión sin importarle nada, como dice Atria, por las buenas o por las malas, sin ninguna consideración por el otro, haciendo racias contra los que piensan distinto, marcando casas para intentar apropiarse de lo que piensa la gente dentro de sus propias casas. Eso es propio del fascismo. No es raro la idea del nacionalsocialismo. El fascismo lo hemos visto tanto en la derecha como en la izquierda. Y por eso los que tenemos estudios y hemos informado a la gente sobre esto, tenemos la más profunda convicción que en Chile no queremos otra dictadura. Ya vivimos una dictadura horrible, que fue la dictadura cívico-militar de derecha, donde estuvo también la democracia cristiana. Y además recuerden que Boric tiene ADN demócrata cristiano tipo Mapu, donde tiene un ADN golpista. No queremos nuevamente otra dictadura ahora de izquierda, no queremos una dictadura tipo chavista, no queremos un Estado plurinacional como en Bolivia, no queremos conflictos, queremos soluciones, no queremos conflictos, no queremos que la regla general sea la violencia que observamos en las redes sociales, de personas que están mal psicológicamente, de personas que están con conductas tóxicas, de personas que lo están pasando mal, porque si pensamos con el corazón, ustedes se pueden dar cuenta que cuando una persona no tiene argumento y solo puede simplemente tratar de ofender o decir una falsedad, quiere decir que es una persona que está sufriendo, quiere decir que es una persona que tiene problemas muchas veces de tipo psicológico, muchas personas que a veces tienen problemas mentales, y que realmente están en una toxicidad, en una odiosidad tan grande que le genera un daño enorme a la gente. Entonces yo les hago un llamado a que usen su inteligencia, analicen la situación racionalmente, no se dejen llevar por la violencia de la derecha ni de la izquierda, no hagan eso. Los operadores políticos disfrutan de la división del pueblo, una y otra vez. Este dibujo de la propuesta de constitución es muy representativa de lo que significa la división del país. Como Yugoslavia, que estaba integrada por tantas naciones que Yugoslavia se destruyó como país. Ahora hablamos de la ex Yugoslavia, porque ya no existe como país. No queremos violencia, queremos paz. Y queremos un texto constitucional que dé soluciones a cuestiones que son reales, que dé financiamiento estatal a los derechos sociales. No simples testimonios como este texto que no soluciona nada, porque mantiene a un Estado sin financiamiento para poder
financiar los derechos sociales. Artículo 182, número 3, mantiene la subsidiariedad económica del Estado. Una propuesta de constitución que privilegia al delincuente y perjudica a la víctima descaradamente, que va a generar más impunidad, que le baja jerarquía a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, que se elimina el concepto de orden público y de una ordenación, que genera conflictos de ley y conflictos de jurisdicción y división y va a generar reivindicaciones de tierra y conflictos internos y conflictos externos con otras naciones indígenas de países fronterizos como Bolivia y Perú, lo que va a significar necesariamente posible pérdida de recursos naturales como aquellos que están en el norte del país y que sirven para financiar la situación estatal en Chile. De manera que esto puede significar realmente la destrucción del país. Las obras intelectuales, los textos, son fiel reflejo de sus autores. Realmente esta propuesta de constitución de la mayoría que logró los 2/3, que son Aprodignidad y los ex convencionales de socialismo democrático, realmente, y de neutrales, independientes no neutrales, es realmente una propuesta horrorosa. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que atender este 4 de septiembre, si realmente la propuesta es buena o mala. Y realmente toda la violencia que está siendo expedida por personas que tienen muchos problemas de tipo emocional, de toxicidad y algunos incluso problemas mentales, como hemos visto en los últimos días a nivel de los operadores políticos de todos los colores, incluyendo el propio gobierno, realmente no hay que atender a ello. Lo que tenemos que atender es a esto, pero yo quería compartir con ustedes que realmente tenemos un entre comillas, presidente, porque vivimos en el fondo una verdadera dictadura de partidos políticos que efectivamente es golpista. La respuesta claramente es que Boric es golpista. Esa es la realidad. Y creo que el pueblo merece saberlo. Esto yo ya lo denuncié hace años, sin embargo, ha habido una censura tan grande de la televisión que algunas personas han tomado conocimiento. Por lo tanto, les pido que informen de esta situación para que estén informados realmente de quién es Boric, quiénes son Aprodignidad y la influencia, obviamente, de Bachelet en todo esto y de la ONU y la posible destrucción de nuestro país que va a quedar a merced de las empresas multinacionales y de las coimas que pueda ocurrir desde lo grande empresariado, incluso internacional, en un país que va a quedar completamente dividido y por lo tanto fácilmente controlable por cualquier grupo económico local e internacional. Un abrazo gigante y muchas gracias por haberse conectado. Un abrazo con todo el corazón y a votar rechazo este 4 de septiembre.